Bueno, vamos a ver unos problemas, seguir con problemas del libro de Cruz Valkenburg. Bueno, aquí vamos a ver circuitos RCL como filtros. A ver, por ejemplo, tenemos un circuito RCL en serie. Dependiendo de donde se tome el voltaje, la salida, ya sea en la resistencia del inductor o el capacitor, VR, BL, BC, vamos a tener distintos tipos de filtros. Si se toma por BC, vamos a tener un filtro pasa abajo. Si se toma por BL, vamos a tener un filtro pasa alto, y si se toma por BR, vamos a tener un filtro pasa banda. Este sería la corriente IM, este sería el voltaje BM. Luego, bueno, en resonancia habíamos visto, la resonancia por un circuito RCL en serie, habíamos visto que era 1 entre raíz de LC. Si tenemos aquí un circuito de este tipo pasabanda, si la tomamos por R, se puede definir un ancho de banda delta W alrededor de la frecuencia de resonancia, donde Bm sería el voltaje máximo para en resonancia, y las bandas W1 y W2 se toman para 0,707, ese voltaje máximo. Queda definida B1 y B2, y la diferencia entre estas dos da el ancho de banda de delta W. Entonces la frecuencia de 3 decibeles o la frecuencia 0,707, el valor máximo, si se calcula para este circuito de RCL en serie, W1 y 2 tiene esta forma. Entonces delta W, que va a ser W2 menos W1, o en este caso W1 menos W2, va a dar R entre L. Porque este término se va, solo queda este, y queda al final R entre L por 2, y el 2 se va. Otra propiedad que habíamos visto, W1 por W2 en el caso del circuito de RCL serie, daba 1 entre LC, que era la frecuencia de resonancia al cuadrado. Esto es un resumen de las propiedades del circuito de RCL como filtro. Ya lo habíamos visto en otros vídeos. Energía almacenada en el inductor y capacitor. Bueno, en el inductor es un medio de LI cuadrado, el capacitor es un medio de CBC cuadrado. En este caso, BL tiene la forma de seno y BC la forma de coseno. Está desfasado 90 grados. La energía total instantánea almacenada, que es la energía en el capacitor más el inductor, sería la suma de estas dos. Fíjense que en este caso la energía total va a depender del tiempo, porque da la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado. Sin embargo, si esto lo calculamos a la frecuencia de resonancia, W igual a WR igual a 1 entre RL de LC, esta energía total va a dar un medio de L módulo de IM al cuadrado, y por tanto va a ser constante. Porque en resonancia básicamente la energía se pasa entre el capacitor y el inductor, y por tanto la energía total instantánea almacenada se mantiene constante porque no hay pérdida. Energía disipada por ciclo en resonancia, en este caso se disipa en la resistencia. La energía disipada sabemos que va a ser la potencia promedio en la resistencia por el periodo, porque es energía disipada por ciclo. Un ciclo sería el tiempo, sería un periodo por la potencia promedio, nos daría energía en ese ciclo. Recuerden que potencia por tiempo es energía. La potencia promedio en la resistencia es simplemente la corriente IRMC al cuadrado por R, por el periodo que esté. Pero estos son valores RMC, así que en valores picos sería IM al cuadrado entre 2 por R por T. Luego la energía disipada por ciclo por radian sería esto. Como un periodo tiene 2pi radianes, sería esto dividido entre 2pi. Luego el Q del circuito, factor de calidad del circuito, se define como la energía total entre la energía disipada por radian por ciclo a la frecuencia de resonancia.
Entonces esta daría un medio de L y M cuadrado, porque es a la frecuencia de resonancia entre esta, quedaría esto, y al final daría aproximadamente WRL entre R. Esto siempre es la frecuencia de resonancia. Es decir, el Q, si utilizamos el Q igual a WR por L entre R, estamos suponiendo un Q a la frecuencia de resonancia. Hay otro parámetro que es la selectividad de ese circuito, que se define como la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Eso indica cuán selectivo es el circuito RCL como filtro pasabanda. Si el ancho de banda es pequeño comparado con WR, es más selectivo. Entonces, claro, es proporcional a la frecuencia de resonancia, inversamente proporcional al ancho de banda. Si delta W es pequeño comparado con WR, la selectividad es más alta. Y el Q de una bobina no ideal, una bobina no ideal se compone de una resistencia que es la resistencia de la propia bobina, más en serie con la bobina L. Así que el Q de la bobina se define igual al Q de un circuito RCL, solo que R se cambió por RL, donde RL es la resistencia del inductor. Y bueno, y la magnitud de voltaje, BRM es simplemente la resistencia por el módulo del fasor del IM. El módulo de BLM lógicamente va a ser W por L, que es la impedancia de la inductancia por la corriente del módulo. Y el módulo de BC lógicamente va a ser el módulo IM por la impedancia del capacitor, que es 1 entre WC. Entonces vamos a ver unos problemas. Aquí nos dice, demuestre que la Q de un circuito en serie RCL es igual a Q igual a 1 entre WRRC, BQ igual a 1 entre R raíz de LC. Bueno, habíamos visto que la Q del circuito RCL en serie se medía como WT entre WD a la frecuencia de resonancia, donde WT es la energía total almacenada, que es un medio de L y módulo de M al cuadrado, entre WD, que es la energía disipada por ciclo y por radián. Esto sería también por radián. Y nos había dado que era 2pi entre T, L entre R. Ahora, la frecuencia de resonancia, sabemos que WR es 1 entre raíz de LC, WR cuadrado es 1 entre LC. De aquí despejamos L y nos queda igual a 1 entre WR cuadrado C. Esto lo colocamos aquí en 2. Luego sabemos que la frecuencia de resonancia por el periodo T tiene que dar 2pi radianes. Eso implica que WR es 2pi entre T. Sustituimos aquí y al final nos queda Q igual a 1 entre WRRC. Tengo una forma alternativa para Q a la frecuencia de resonancia y otra es de 2 y 5. Partimos de aquí, luego utilizamos este resultado. 2pi entre T es WR, queda simplemente WR L entre R. Pero esto es 1 entre raíz de LC, al final queda Q igual a 1 entre R raíz de L entre C, que es otra forma alternativa para Q. A ver, aquí nos dicen, determine una expresión para la magnitud de la admitancia del circuito en serie LRC y compare con IM. Bueno, estas serían el circuito RLC en serie, estas serían las impedancias. Bueno, en este caso estamos en admitancias, inverso de ohmios, MOS. Bueno, simplemente la impedancia total es 1 entre la admitancia total. La admitancia total es el inverso de esto, entonces esto es muy sencillo, ¿no? De la suma de las impedancias. Tenemos la fórmula para la admitancia total. El módulo sería 1 sobre la raíz de el módulo de esto, que es R cuadrado más esto cuadrado. Y sabemos que el módulo de la admitancia total tiene que ser igual a
y el módulo de IM entre el módulo de BM, es decir, el módulo de IM es el módulo de BM por el módulo de la admitancia total de Y de T. Y fíjense que, bueno, aquí hemos usado el hecho de que IM es BM entre esto, pero resulta que 1 entre esto es Y. Entonces, efectivamente, IM es BM. IM es Y de T, o IM es Y de T, que es 1 entre esto por BM. Bueno, ¿qué nos dice esto? Si IM es la corriente máxima, eso, lo cual ocurre en resonancia, eso implica que el módulo, fíjense que si estamos con la corriente máxima, el módulo de Y de T debe ser también máximo, de manera de obtener la corriente máxima, lo cual solo ocurre a la frecuencia de resonancia. Recuerden que a la frecuencia de resonancia la impedancia es mínima, la admitancia es máxima, y en este caso la corriente que obtenemos en el circuito RCL en series va a ser máxima. Bueno, resonancia en paralelo. Aquí tenemos una resonancia en paralelo con una bobina, con una resistencia en serie con la bobina, pero que se parezca a una bobina real en paralelo con el capacitor. Así que tenemos un circuito CL más R. Luego W alrededor si estamos trabajando con una frecuencia alrededor del ancho de banda, es decir, dentro de la banda de interés del ancho de banda, y R es mucho menor que WL, se pueden obtener estos resultados. Bueno, el módulo de Z, sabemos que va a ser, esto lo pueden calcular de esta forma. La frecuencia de resonancia va a dar aproximadamente igual a 1 entre raíz de LC. La frecuencia de resonancia realmente tiene esta forma. Va a depender de R. Pero si R es mucho menor, si se expresa este término, R cuadrado es mucho menor que C entre L, entonces WR, la frecuencia de resonancia, también se aproxima a 1 entre raíz de LC. El ancho de banda también se aproxima a R entre WR cuadrado L cuadrado C, o se aproxima a R entre L. Bueno, todo esto se puede calcular, pero esto es un resumen de la fórmula, igual que en el caso RCL serie. Y la selectividad, que es WR entre el ancho de banda, va a dar otra vez WR por L entre R. Esto siempre que S sea elevado. En el caso de este circuito, si lo grafican el módulo de Z, comienza con W igual a 0. Si W es igual a 0, el módulo de Z da R. Y luego comienza a subir y luego baja y tiene la forma de un filtro pasabanda. A ver, este otro problema tiene que ver con circuito RCL en paralelo. Nos dice la red RCL en paralelo se conecta a una fuente de corriente sinusoidal de valor máximo fijo, pero de frecuencia ajustable. Todas las mediciones son hechas en estado sinusoidal permanente y la resonancia ocurre cuando IDT y BDT están en fase. En el circuito RCL, la resonancia ocurre cuando tanto la salida, que es BDT, y la entrada IDT están en fase. Determine la frecuencia WR. Básicamente nos dice, bueno, haga los cálculos partiendo de que IDT y BDT están en fase y obtenga WR y debe obtener el resultado esperado. Aquí trabajan con este nodo y es la suma de estas tres corrientes. Es decir, I es igual a B por la admitancia total. Luego, si I y B están en fase, eso quiere decir que I y B tienen la misma fase, quiere decir que YDT debe tener fase 0. YDT es esta fórmula que tenemos aquí. JWS más esto. Y bueno, esto lo desarrollamos para luego calcular la fase.
Llegamos a y de t igual a esto, calculamos la fase de esto que debería ser 0, pero la fase de esto es directamente la fase del numerador, porque esto es real, así que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre w y l, y eso debería ser 0. Tangente a la menos 1 de esto igual a 0 implica que esto debe ser 0, es decir, este numerador debe ser 0, y de aquí llegamos al resultado de que la frecuencia de resonancia es al cuadrado es 1 entre LS, que es el resultado esperado. A ver, en este problema nos dicen que tenemos una bobina bajo prueba, que sería esta bobina real con una resistencia RL, y se conecta en serie con un capacitor calibrado. Capacitor calibrado es básicamente un capacitor que se conoce con precisión su capacitancia y se usa para realizar pruebas. Se conecta a la red un generador de onda sinusoidal de 10 voltios RMC a una frecuencia de 1000 radianes por segundo. Bueno, estamos trabajando con valores RMC. B sería 10. Se ajusta el capacitor y se encuentra que la corriente es máxima cuando C es 10 microfaradios. Además, cuando C es igual a 12,5 microfaradios, la corriente pasa a ser 0,707 de su valor máximo. Encuentre la Q de la bobina a W igual a 1000 radianes por segundo. A ver, cuando C es igual a 10 microfaradios nos dicen que la corriente es máxima. Cuando C es igual a 12,5 microfaradios nos dicen que la corriente es 0,707 del valor máximo. Bueno, tenemos un circuito RCL, en este caso serie, con Q igual a WR por L entre R. WR es 1 entre raíz de LC. Luego nos dicen en este caso que si la corriente es máxima, quiere decir que está en resonancia, es decir, cuando C es igual a 10 microfaradios, estamos en resonancia porque IM es máximo, pero en resonancia la frecuencia de excitación, que es de 1000 radianes por segundo, tiene que ser igual a la frecuencia de resonancia. Eso indica entonces que la frecuencia de resonancia tiene que ser igual a 1000 radianes por segundo, cuando C es igual a 10 microfaradios. Entonces directamente de aquí de 3, partimos de que a ver, aquí WR, me falta una ecuación, a ver. Bueno, aquí despejamos W, realmente es de la ecuación 2. De aquí despejamos raíz de L, nos quedaría 1 entre WR por C, por raíz de C. Si calculan 1 entre raíz de C le da 316,2. Le queda entonces 316,2 entre WR. WR es 1000, así que les queda 0,3162. Y de aquí sacan que L tiene que ser 100 milihenry o 0,1 Henry. Ahora ya tienen L, pero les hace falta, como nos piden Q, nos hace falta R para poder calcular Q. Y podemos usar el otro dato que nos dan. Nos dicen, sabemos que la corriente máxima para un circuito de RCL en serie es simplemente Vm, el máximo, entre R. Porque este se anula con la inductancia, se anula con la capacitancia en resonancia. Entonces, tenemos que IM máximo es Vm entre R y IM va a ser 0,707 IM máximo cuando C es 12,5 microfaradios, es decir, 0,707 Vm entre R, con Vm es el máximo, va a ser 10 voltios entre R. Recuerden que cuando está en resonancia esto se anula con esto, así que queda el voltaje directamente sobre la resistencia. Entonces Vm tiene que ser 10. Y de aquí sacamos entonces que IM es 7,07 entre R.
Entonces, ¿qué pasa? Al variar C, cambiamos la frecuencia de resonancia, porque la frecuencia de resonancia depende de L y C, pero la frecuencia de excitación queda igual a 1000 radianes por segundo. Fíjense que la frecuencia de resonancia, si C ahora es 12,5 microfaradios, tiene que ser 895 y no 1000 radianes por segundo. Bueno, de la fórmula de IM, que es Bm entre la impedancia, en este caso este término no va a dar 0 porque no estamos trabajando a 1000, sino que hay que calcularlo. Perdón, aquí no estamos trabajando a 895. Si trabajáramos a 895 con C 12,5 microfaradios te daría 0, pero vamos a trabajar a 1000, entonces esto ya no da 0. Entonces hay que calcularlo y al final nos queda IM, que es 7,07 entre R en función de otra ecuación que es función de R. R entre esto, nos queda R entre esto igual a esto. Entonces de aquí ya podemos despejar R. Y si lo despejan les da 20 ohmios. Y luego ya aplican la fórmula de Q, que es WR por L entre RL, con esta W1000, L01, que lo habíamos calculado y este es 20, nos da un QL de 5. Bueno, lo dejamos hasta aquí.